Listo. Ok. Los dejo Gracias, entonces. Gladys, muy amable. Mucha suerte. Gracias. Vale. Ajá. ¿Dónde estás, Lorena? A ver el chat. Hola, hola a todos, dice por ahí. A Luca, Belén, Isaac y Miguel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chévere, chévere. Qué bueno. ¿Cómo les ha ido? Todo bien. Pendiente de ver tu exposición de la CAF. Ya me comentaron. Disculpen, ver voy a si- cerrar sesión porque ya me pasaron lo que necesito para iniciar sesión desde la fundación. ¿Ok? ¿Cómo que van a cerrar Hola, la sesión? Pamela. O sea, nos vamos y Hola. volvemos a entrar. Sí, es rápido, porque necesito meter un código a ver si funciona. Ok. Ya vengo. O sea, pero nosotros nos quedamos aquí. Ah, ok. María Teresa la voy a admitir. José Antonio, está llegando. Perfecto. Sí, Belén, la muestra está abierta todos los días de la semana, de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 11:30 a 3 de la tarde. Ok, gracias. No, por nada. Después les muestro cuando terminemos estas clases, les muestro la página del proyecto. Igual para todos lo pueden seguir en un Instagram que se llama @líneasdefuga, que es ese proyecto que hice de arte iberoamericano, donde hay dos artistas españoles, una muy destacada como es Paloma Navares, que yo admiro profundamente, y un artista joven que se llama Marco Godoy. Así que sería interesante también. Hay artistas colombianos, mexicanos, argentinos, brasileros, etcétera. Son 18 artistas de la región iberoamericana, dos por país en el caso de España y dos por país en el caso de Venezuela. Y el resto son cada uno representante de un país diferente. Pero bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. ¿Cómo les ha ido con el capítulo de la feria? A ver, ¿qué de nuevo me tienen para contar? Muy interesante ese capítulo. Me gusta mucho cómo baja el discurso un poco la obra de arte, ¿no? Creo que en el tema de la subasta vimos un discurso un poco más gélido en torno al tema de la transacción, y aquí ya el asunto se aproxima pues a la elaboración de discursos, ¿no? Aunque todavía está en ese borderline entre esas dicotomías o esas dificultades o esa diatriba eterna entre el arte y el mercado, de un arte que se vende bien o de un arte que se comercia. Déjame admitir a Pamela. De un arte que se comercia o de las dificultades del territorio de lo sensible y esa preocupación bodeleriana que es impresionante. A mí de verdad que me resulta muy asombroso, ¿no? Que esa preocupación de ese señor a finales del siglo, de hace 2 siglos, es decir, del siglo XIX, pues continúe tan viva, ¿no? En un texto como este, siempre esa preocupación por el lado sensible del arte, para qué sirve el arte, cómo es posible que el arte se vuelva un valor de cambio, ¿no? Se vuelva un valor dentro de esas estrategias, pues que ya rozan los multibillonarios y los millonarios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren intervenir, comentar algunas cosas y que vayamos hablando un poco de este interesante capítulo. A mí la verdad me pareció interesante, profe. Pues es como, me pareció, aparte que la forma en cómo estaba escrito fue muy chévere porque fue todo como a modo del cotilleo que había por ahí, de que te escuché, de que dijeron, de que eso fue una de las cosas que me mantuvo entretenida. Yo he sentido que estuve leyendo una novela. Sí, está muy bien escrito, claro que sí. Totalmente, y es también interesante, ¿no? Como
separan un poco, ¿no? Desde, pues según allí la lectura de los mercaderistas, de los coleccionistas, cómo ellos tienen una, pues hay una de las cosas que dice Roosevelt, creo que es una de las Rubel, los participantes. Rubel, sí. Ajá, que dicen que pues eso es algo que se va formando con el tiempo, ¿no? Y como ellos ya empiezan como a adquirir esa capacidad como para poder diferenciar a una persona que simplemente lo que quiere es aprovecharse de y que no está en función del crecimiento del artista, porque algo que ellos decían que me pareció sumamente Ujú. chévere, cuando decían que al comparar al invertir en una obra de un artista, sobre todo los artistas emergentes, que era donde ellos más, pues ella donde más se estaba como llamada la atención, era como casarse también de alguna manera con esa Con persona y su su vida, desenvolvimiento. exactamente, con su Eso, vida. Ujú. exactamente, muy buena ese capítulo. Sí, es muy bonito, a partir de lo que comenta Isaac, me parece que es muy interesante, pues, poder visualizar también el tema de la colección, ¿no? La colección además como un punto sensible y está a lo largo de todos los del capítulo eh, un poco catalogada, ¿no? Por los tipos de coleccionistas. Eh, y esa relación, por eso es que les digo que es interesante la diferencia con la subasta, ¿no? En la subasta la relación era mucho más distante, fíjense que ese tema de vender por lote, de las características específicas con las que se venden unas obras, ¿no? Es decir, el tema de los colores, ¿no? Como unas cosas muy básicas, casi de diseño, ¿no? Y cuando se habla del artista en la subasta, se habla como desde un punto muy objetivo y muy rápidamente, obra maestra, artista destacado, etcétera, ¿no? Aquí ya las conversaciones y los intercambios entre el artista, tanto con los coleccionistas como con los galeristas, empieza a tener otro tono, ¿no? Porque además también ves como desde el punto de vista del coleccionismo, esa afinidad por la consolidación de una visión del mundo, ¿no? Que creo que lo hablamos en algún momento, la colección de arte también es una visión del mundo, ¿no? Y ahí divide ella esos tipos de coleccionistas que me parece muy interesante que se los dice los propios galeristas, ¿no? Es decir, coleccionistas que descubren y que desarrollan como un tipo 1, los que descubren y desarrollan una colección a profundidad, ¿no? Como los que son más estudiosos en ese sentido y van construyendo pues esa relación con la vida de un artista. Incluso también no es tanto habían otros coleccionistas que son como los escaladores, ¿no? Que ella habla, eh, nuevos inversionistas que se están montando en el mundo de los billonarios o multimillonarios o en esas multitudes, y son esos nuevos inversionistas que, bueno, que empiezan a hacer compras agresivas para tratar de posicionarse, ¿no? Sin una mirada, más bien viendo eso como un objeto de comercialización, ¿no? Como un objeto que les va a brindar un estatus. Pero está muy presente también eso que habla Isaac, es decir, esa relación con el artista, con un tipo de arte y con un creador, y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos la otra clase del mercado primario. Es decir, ahí se fundamenta con el comentario de Isaac los mismos Rubel como coleccionistas dicen, bueno, entras en la vida de un artista, apuestas por él y empiezas a hacer pequeños conjuntos a partir de la obra de ese creador que te interesa, ¿no? Eso es una forma muy bonita de coleccionar y le da mucho pulso a una colección, a los perfiles de una colección, ¿no? Cuando se tiene claro cuál es el perfil. Si es ese coleccionista especulador, que es un poco adicto, lo que ellos llaman barco pesquero, creo, le dice Sarah Thornton en el libro, ¿no? Que empieza a pescar para decir, bueno, yo estuve ahí, yo tengo ese artista, tengo una obra de tal creador muy cotizado, que se venden tantos millones de dólares, etcétera, o lo que compran en profundidad, es decir, que van estructurando una relación muy especial con ese espacio del arte, ¿no? Y eso es una forma de darle sentido un poco al ejercicio de coleccionar
donde hay un amor por el arte, ¿verdad? Una filantropía también. Claro, no vamos a decir tampoco, por ejemplo, hay grandes colecciones, la mayoría de los grandes grupos de inversión o de grandes empresarios, pues se conectan con eso por un acto filantrópico, ¿no? En las grandes instituciones bancarias que conocemos, normalmente una colección de arte que va sentando el ejercicio de la creación en determinadas formas de líneas de investigación, de discursos, de argumentos, de repertorio, pues también suaviza, ¿no? Eso es todo lo que viene por el lado de la fundación cultural, es decir, son zonas que suavizan la rigidez o la frialdad o la dificultad del ejercicio empresarial agresivo, ¿no? Entonces, muchas instituciones, en su mayoría, cosa que se les agradece, pues tienen esa especie de conexión, ¿no? O sea, o esa especie de deferencia de juntar conjuntos, juntar obras de arte o apoyar a la creación para un poco suavizar la aspereza que la actividad financiera tiene a nivel mundial, ¿no? Como ejercicio que se va volviendo un poco privativo y que no favorece en su totalidad a todas las personas, ¿no? Entonces eso, pero esa forma, ¿verdad? Eso es el carácter filantrópico, ¿no? Que tienen muchos empresarios y muchos inversionistas y se vuelven procesos de toda la vida también, ¿no? Es muy hermoso porque, por ejemplo, en ese caso de los Rubel, que son unos coleccionistas bastante destacados en ese, y van, fíjense que van con el hijo, es decir, y hay fechas, creo que desde los 60 comenzaron a hacer una colección de arte. Pues en ese caso hay justamente ese reconocimiento, ¿verdad? Son un coleccionista reconocido, que ya los galeristas lo conocen, que ya va, que tengo aquí un problema. Ajá, que ya los galeristas lo conocen y que se vuelve un ejercicio pues de tradición en las familias consagradas para ello, ¿no? Ese amor por el arte, la filantropía y el apoyo a la creación. Eso, y también me parece interesante esa contradicción con lo que es el tema del trepador social, ¿no? Es decir, cómo, fíjense que tenemos ese punto del cambio, un poco del cambio de milenio, ¿no? Es decir, como toda esa nueva generación o esa proliferación, que ya lo hablamos en la introducción del curso, ese cambio en los modelos del capital y del ejercicio, eso que después lo van a leer en el texto de Luis Camisel, él va a llamar los nuevos feudalismos, y cómo eso va a entrompar con algo que se ve repetidamente como un ruido dentro de esta gran feria histórica, ¿no? Que es esa cantidad de gente nueva que está coleccionando, más por un posicionamiento social en algunos casos, en otros casos por una especulación o por especular, eh, pero no con esa especie de tiempo bonito, ¿no? Que Isaac destaca de conexión con el arte como una forma de un movimiento continuo, profundo, es decir, estudioso, que logra asentar, pues modificar también la mirada sobre la compra, ¿no? Y sobre el intercambio a través del arte. ¿Alguien tiene otra cosa más que comentar? O el mismo Isaac, si quiere seguir conversando. Una cosa que me llamó la atención y ya en términos de mercado fue el asunto de la obra esta 727 de Murakami. O sea, yo la busco y yo dije, bueno, a ver, 1.200.000 dólares, esto tiene que ser una belleza, esto me tiene que remitir a mí a la verdad. Y cuando la veo, o sea, no la entendí para nada, profesora, sinceramente me pareció horrible esa obra. Y todo el asunto de cómo, o sea, cómo Sara cuenta cómo suben los precios, el asunto de los especuladores, eso me pareció muy, o sea, me aportó mucho y me abrió mucho los ojos y como que, ok, sí, puedes hacer arte que se venda bien, puedes hacer arte bueno. Eso,
Eso no Lo que fue. pasa es que eso es una dicotomía que muy humana, además, ¿no? Que Sí, sí, sí. es lo que me parece interesante de este capítulo, que empieza a aparecer el lado humano, por decirlo de algún modo, de la obra. Ya Las ves que tengo mañas un de la problema aquí, gente, la porque estoy de los hablando y pasos, entonces por Siri ejemplo. aparece como una loca. No sé cómo hacer para apagar este muñeco. Ya va. A ver. Que empieza a aparecer un lado muy humano de la obra de arte ya no como ese elemento, ¿verdad? Que está en un lote de una subasta y de que poco sabemos, ¿no? ¿Quién es el artista o qué sucedió o qué está pasando? Y siempre va a estar la dicotomía, bueno, la dicotomía bodeleriana. Es decir, por supuesto, no puede un artista, y fíjense que lo dicen ahí, ya me parece es un punto muy interesante a destacar. Un artista no puede parecer que solamente vive para el mercado o para vender obra, ¿no? Eso, eso es como fundamental y lo dicen ahí varias veces. Es decir, tú no puedes tener un artista que parezca un salvaje y que solo construye, fíjense el salvajismo relacionado, ¿no? Solo construye para vender obra. No. Tiene que saberse o tiene que sentirse que ese artista trabaja por el arte, que supuestamente estaría desprendido de la situación económica, ¿no? Pero al mismo tiempo, el artista tiene que sobrevivir, porque no es el caso no hay mecenazgo, pues, por decirlo de algún modo. ¿Mm? Entonces, esa conexión, esa conversación que tuvimos en la primera clase, esa disolución, fíjense, toda la contradicción, que es una contradicción esencial del arte moderno, que va a ser una contradicción de las vanguardias también, y que va a ser una contradicción del arte contemporáneo, frente incluso a los movimientos que las propias vanguardias instauraron, ¿no? Entonces, el 727, yo pienso que no nos pongamos en juicios de valor, ¿no? Es importante también investigar. Una de las cosas que a mí más me gusta de este curso y por lo que yo los convoco a hacer esas exposiciones y esas investigaciones con determinados artistas, es con precisión entender por qué esas obras están allí y quiénes son esos creadores. El arte contemporáneo, además, pareciera que siempre necesita un poco ser explicado, ¿no? Es un arte con muchas rupturas, difícil de aprender a la primera y tiene un sentido un poco más de involucrarse, ¿no? En cuáles son el qué, el por qué, el para qué y el cómo de las metodologías de elaboración de cada uno de esos artistas. Entonces, va a haber esa situación, hay una especie de contradicción constante que la vamos a ver en todos los capítulos y la vamos a poder reconocer. En el episodio que viene, que es el del premio, ahí vamos a adentrarnos mucho más en lo que es la sensibilidad y la fractura del artista, ¿no? Aquí estamos todavía en ese tema o en esas personalidades de ese mundo del arte del que habíamos hablado, pero ya no es solamente el subastador y los compradores, sino que aquí empiezan a entrar otras personalidades en relación, muy bien descrito y muy bien dibujado como lo hace Sarah Thornton, donde el coleccionista y el galerista entonces empiezan a tener una especie de mirada más participativa, ¿no? Igual, por ejemplo, aparece el coleccionista agresivo. No sé si recuerdan ese momento en el que le ofrece al galerista más dinero por la pieza. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, total, Sí, de qué lujo. pena. El Exacto. 20%. Le ofrece, dijo Belén, ¿no? Un 20% más por lo que la obra costaba, ¿no? Y ahí está también el recelo, ¿no? Del galerista de decir, bueno, ya yo no puedo dejar que esto suceda, porque
también empieza otra consolidación. En ese sentido, el destino de una obra, ¿no? Que es algo que tú en una subasta no se controla, ¿no? Sí, total. Exacto, en la subasta, el que pujó y el que dijo la última palabra, pues se lo llevó. En cambio aquí hay una posibilidad de... ¿ah? Tuvieron la opción, como pues usted que mencionó esa parte, profe, pues, ahí pues la persona tiene la opción de declinar, de hacerse loco, de decir no, no te quiero vender, de ponerte en una lista de espera como también hacían. Claro, porque además tú no sabes, es decir, eso compromete tanto eh, como no, iba a decir la dignidad, la trayectoria de un artista, el reconocimiento de un artista y también de la galería que lo vende, ¿no? Fíjense que aquí pasó un caso, yo no sé si ustedes tuvieron noticias en algunas partes, en sus otras partes del mundo de eso, pero aquí pasó un caso hace poco, el año pasado, creo que fue, de dos personas que fueron a la galería de Beatriz Gil. Beatriz Gil es una galerista de trayectoria aquí en el país, no es muchísima, pero yo creo que la galería de Beatriz debe tener por lo menos unos 20 años, más o menos 15, 20 años. Y entonces esas personas fueron a venderle un soto y un Cruz 10, si no me equivoco. Un gego, fue un gego. Un gego y un soto. ¿Verdad? Creo que sí. Fueron a venderle un gego, sí, ¿no? Un gego y un soto por unos precios irrisorios. O sea, una gráfica de gego, creo que era gráfica, pero eran de esas gráficas únicas también, o sea, que son ya últimas ediciones. Son piezas que deben costar por el orden de los 50.000, $40.000, algo así, ¿no? Y la persona fue a venderle las dos piezas por $1.000, ¿no? Claro, ¿qué hace? Fíjense, ¿cuál sería la primera reacción de un galerista, ¿cómo se llama? Trepador social o especulativo o barco pesquero. Bueno, esto es una gran oportunidad, ¿no? Porque yo agarro esas dos piezas que yo sé que cuestan mucho más, las compro por $1.000 y después, bueno, pues me voleo. Voy a tener una ganancia que nunca hubiera tenido en los porcentajes de venta que puede tener una galería, que por lo general manejan, dependiendo del tipo de espacio, pueden manejar el 40% para la galería y el 60% para el artista. Algunos manejan 50 y 50. Más de 50 y 50, es decir, no puede la galería nunca tener más del 50% de la obra de un artista. Lo máximo es mitad y mitad, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Beatriz con mucha conciencia? Pues, evidentemente, una persona que llega con una pieza como esa no sabe primero qué es y tú no tienes la sapiencia de conocer de dónde provino. Y ella llamó a la Fundación Gego. Afortunadamente, miren qué interés, qué importantes son las instituciones. Afortunadamente aquí en Venezuela hay una fundación que protege, difunde y cuida el patrimonio de Gego, que es una gran artista venezolana, pues, reconocida en el mundo entero. Y la Fundación Gego, para ratificar, bueno, mira, aquí está esta gráfica, esta pieza, esas piezas pertenecen a quién, ustedes saben cuál es el origen, y bueno, la Fundación Gego comprobó que las piezas eran de los museos nacionales, es decir, de uno de los museos en Venezuela. Con lo cual, era obvio que esas personas que fueron, pues se habían robado la pieza del museo. Y se desarrolló un proceso penal, inclusive, donde estuvo la Policía Nacional involucrada, y esas personas que fueron a vender esas piezas, se las dieron a consignación otras personas que fueron quienes las robaron, que eran un vigilante del museo y creo que un conservador, si mal no recuerdo.
Entonces, claro, fíjense que, bueno, y así millones de casos que han sucedido, pero qué importante, qué hubiera pasado si Beatriz vende eso y eso empieza a rodar, pues entonces que ella también se ve involucrada en un delito, ¿no? Si ella sin averiguar ingenuamente dice, bueno, y mirando el fondo del tema económico de que se puede ganar mucho dinero a través de una transacción como esa, si ella hace ese ejercicio y se despunta, pues entonces podría pasar que en algún momento esa obra cayera en solicitud o se diera cuenta a alguien y entonces ella misma quedara presa. Bueno, el caso también de la pieza que se robaron del contemporáneo. De ¿Te Magritte. acuerdas de eso? Ajá, no, el matiz, la de Matisse es. O Matisse, sí, la del pantalón rojo. La del pantalón rojo, la odalisca de pantalón rojo, que apareció por allá en una además eso es una locura, porque como dice, creo que En una subasta, apareció en una subasta. apareció en una subasta y alguien la reconoció y entonces hicieron la denuncia. Y es como dice, creo que es esta señora Glaston, me parece, que es una señora muy seria de estas galeristas que están aquí en el capítulo de la feria, que ella dice, bueno, el mundo del arte es muy pequeño, ¿no? Y justamente ella dice, bueno, que le ha pasado que recientemente pues se vuelve como loca porque ya no conoce a la gente, ¿no? Antes esa feria era un encuentro de muchas personas que se conocían o que podían tener un intercambio a lo largo del tiempo, ¿no? De compras, de relaciones, de comentarios sobre los artistas, sobre el crecimiento de sus propias colecciones o sobre el crecimiento de otros personajes maravillosos que empiezan a aparecer ahí como los consultores, ¿no? Curadores de arte en las ferias que van llamando para hacer consultas para las adquisiciones de los museos o los consultores que manejan a esa cantidad de nuevos inversionistas. Y ella dice, bueno, ahorita uno no sabe qué está sucediendo dentro de ese ejercicio porque hay muchísima gente que uno no conoce. Y esa misma señora Glaston dice que ella pregunta, o sea, que ella ve a una persona que está, o alguien le está queriendo comprar una obra, en lo que ella llama que puede ser una compra agresiva, y ella llama a tratar de ver quién es esa persona a quien ella le va a vender esa pieza, ¿no? Pero finalmente dice, bueno, en el mundo del arte todo el mundo se conoce, siempre es un mundo muy pequeño, ¿no? Se puede averiguar o tener cierta conexión, aunque cada vez esa velocidad de la globalización del mundo del arte pues vaya siendo más agresiva en lo que ellos están desarrollando, ¿no? Entonces, para un galerista es importante cuidar al artista, ¿no? Saber a dónde va a ir esa pieza. Y si viene alguien queriéndola comprar por un monto mayor, pues hay un recelo, ¿no? Porque no es lo normal. Lo normal es que cualquier persona pues compre una obra o trate de buscar algún descuento o alguna rebaja. No es lógico que nadie llegue a ofrecerte más dinero por la pieza. Pero, ¿por qué? Proteger el destino de esa obra es también proteger la reputación de la galería. ¿Con quién se relaciona? ¿A dónde va? Y Lorena, ¿y eso entra en el mercado uno o es el interlaxo entre un mercado y el otro? Dependiendo del tipo de obra que manejen los galeristas. Porque si, fíjate que aquí hay mucha obra, es decir, si es obra reciente de arte emergente, mercado primario. Pero si es obra... Ay, Dios santo. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Ya va, denme un segundo a ver si lo puedo solucionar aquí. Ahora sí. Ya entendí qué tengo que hacer. Entonces, si es arte emergente, mercado primario. Pero también en las galerías manejan mercado secundario. O sea,
digamos que el galerista lo que funciona finalmente, y creo que la misma Sarah Thornton lo dice, es como un intermediario, ¿no? Es un intermediario entre el artista y el coleccionista, entre la obra y el mercado, entre la producción y el espectador, ¿no? Pero es un intermediario más humano. En la subasta no, ¿no? La subasta es mucho más tipo coliseo, ¿no? Tipo, es más ruda. Pero igual fíjate que se va manteniendo y van manteniendo una cierta distancia los artistas también de la situación de la galería, ¿no? Sí, bueno, ella lo comenta y volviendo a Baudelaire, la parte sensible, que no es aconsejable que los artistas y los estudiantes asistan a estos eventos. Ujú. Pero, y bueno, además que ellos dicen, incluso comentan algo muy gracioso, que es como, creo que es John Baldessari, ¿no? Que es el artista que sale, que va a estar además en varios puntos del, del libro, va a ser un protagonista muy interesante en varios lugares, que el mismo John Baldessari dice que es como ver al papá y a la mamá, como si abrieras la puerta y los vieras haciendo el amor, ¿no? Porque los artistas suelen tener la relación con los galeristas, es decir, la óptima, es una relación de encuentro, ¿no? Es decir, la galería trabaja también en un sentido de consolidar la trayectoria de un artista, ¿no? Hace individuales, invierte en él, lo lleva a feria, le hace catálogo, paga curadores, pagan textos, pagan diseñadores, o hacen colectivas, establecen relaciones, es decir, y lo dice muy bien estos galeristas que se llaman Poe y Blenheim Poe. Él lo dice, es como tú tienes que construir un argumento, ¿no? Estar atento al artista, es también armar el cuento, ¿no? Producir esa historia que lo va a hacer sustentable, ¿no? En el tiempo, no solamente a nivel económico, sino ya a nivel de producción creativa. Dice Raluca que le encantó el comentario de Baldessari. Sí, es muy bello, además la intervención de El él y comentario de y todo cómo... Sí, adelante. y cómo se ve la relación entre el artista y la feria, ¿no? Que en realidad ni tiene ninguna pinta allí, pero luego al final también nos habla de Jeremy Deller, ¿no? Que está justo fuera del todo, ¿no? Que en realidad él tiene relación solo con las instituciones, porque él hace un arte que no se compra o que suele comprar las instituciones, Claro, sino la galería y no las ferias, ¿no? Y me totalmente. encantó esa imagen, ¿no? Del artista que nada tiene que ver allí. De hecho, Baldessari mismo dice que bueno, yo no vengo aquí para nada si no es antes de la hora de la comida o algo así, ¿no? El otro comentario suyo que he venido aquí pero con cuidado, ¿no? Y la relación que he creado con los curadores y el galerista ha sido a través de los años y como con mucha desconfianza, ¿no? Como la relación con una prostituta que nadie quiere que sepas que tienes esta relación, ¿no? Y, Absolutamente. me ha parecido genial el texto, he disfrutado mucho leyéndolo. Sí, sí, eso es muy interesante porque, claro, es como justamente esa angustia, ¿no? Por el tema de la negociación. Eh, por eso que hablábamos, que hemos hablado siempre, ¿no? Y además, también ahí vemos como otro punto de lo que ha sido las evoluciones de la feria en nuestro siglo XXI, ¿no? Anteriormente, pues era la feria de arte nada más, ¿no? Es decir, la venta nada más, pero también un poco creo que picados o llamados por los cuestionamientos o las críticas, entonces empiezan a surgir esos espacios, ¿no? Ahí se llama arte ilimitado. En la Feria Basel en Miami también creo que hay unos espacios donde invitan a curadores, que no son espacios para la venta,
para la venta de las obras, pero invitan a curadores a que hagan proyectos específicos de investigación, que se inviten artistas que justamente pues no tengan o apoyos económicos muy contundentes o bueno, ese tema de las dificultades, ¿no? Artes instalativos, cosas que difícilmente los coleccionistas, por más filantrópicos o por más entregados o por más apoyo a la creación que quieran tener, pues difícilmente se van a llevar a sus casas, ¿no? Porque primero no tienen dónde instalarlo, etcétera. Siempre hay como unos formatos muy tradicionales del arte, aunque hayan formas avanzadas dentro de esos formatos, como puede ser una pintura de Murakami o una fotografía de Sophie Cole o una fotografía de Matthew Barney. Siempre, aunque hayan formatos muy avanzados en la investigación de lo contemporáneo, pues siempre van a permanecer como prioridad esos formatos, ¿no? A menos que sean instituciones museísticas, que también pasan, ¿no? De investigación contemporánea o con perfiles inquietantes dentro de lo que es el mundo oficial o legítimo de la institucionalidad museística. Pero en el caso de este chico es muy hermoso, es hermoso y conmovedor, ¿no? Como después de todo aquello, de todos aquellos intercambios, de todas aquellas conversaciones, de todas aquellas personalidades que esta mujer nos va poniendo en esa especie de documento audiovisual, porque es una narrativa muy pícara, muy profunda, además, o sea, con rangos muy acertados, a pesar de lo fluido y de lo gentil para cualquier lector entender. Entonces, después de todo aquello donde ella misma dice que que le dio cansancio de feria, ¿no? Y que la mayoría de la gente después de salir de allí lo que quería era irse a un buen museo, a una buena exposición en un buen museo. Entonces vemos ese joven con esa sandalia y las medias perdido, ¿no? En aquel mar infinito y bueno, ahí está el artista contemporáneo en esa imagen medio entre risible y desoladora que nos da la narradora de este cuento que se llama Sara Torto. Y además va a ser, es muy bello porque vamos a pasar justamente de esa imagen del artista, que es ese cierre, al capítulo del premio, que es lo que nos toca la clase que viene, donde esa humanidad del artista va a ser la protagonista, ¿no? Ella va muy inteligentemente pasando desde lo más impersonal hacia estos protocolos o otros personajes que empiezan a entrar en la escena y después va a ir hacia lo más humano, ¿no? Que es finalmente el artista mismo, ¿no? Ese productor y lo que cuesta, ¿no? Yo les invito porque una vez tiene la mirada y eso es lo que yo quiero además que desarrollen también esos proyectos de investigación de los artistas que les tocaron para las exposiciones. Uno a veces tiene como esa mirada un poco, es natural, ¿no? Porque cuando uno oye esa cantidad de miles de millones de dólares, uno dice, ay, bueno, ¿no? Uno tiene como una mirada como muy fría, ¿no? Con ese tema y como muy, por decirlo de algún modo, prejuiciosa, ¿no? Es decir, como si una obra no se mereciera esa cantidad de millones de dólares. Pero a mí me parece también que es interesante y esa imagen de la que habló Raluca, justamente creo que quiere que atendamos a ello. Es decir, es interesante no solamente la obra, no solamente la cantidad de millones, no solamente el galerista o el intermediario, no solamente el coleccionista, sino la humanidad que está detrás de esa producción, ¿no? Creo que ahí es el punto en el que yo quiero que también ustedes, cuando vayan a desarrollar sus proyectos de investigación para la exposición que tenemos que hacer, que ya pronto creo que van dentro de un par de sesiones, vamos a tomarnos hoy unos 10 o 15 minutos al final de la clase para saber cómo van y para empezar a ponerle fecha a esas exposiciones. Yo quisiera mucho que ustedes también atendieran a eso, ¿no? Atender a esos dos lados, es decir,
el fenómeno del intercambio, el fenómeno de la producción, el fenómeno de la multiplicación económica, de la multiplicación de ferias, de colecciones, de ejercicios artísticos que se vuelven casi una bolsa de valores además, ¿no? Las comparativas que hacen determinadas revistas en torno a los precios por los que se vendieron. Fíjate qué interesante ese detalle, no sé si lo recuerdan, creo que es el de Murakami, el 727, que se vendió por 1.200.000, pero ellos dicen públicamente que por 1.400.000. O sea, le dicen a la prensa. Puede ser del Murakami. Ajá, justamente con el de Murakami, como para subir los montos y reposicionar la presencia del artista, ¿no? Y de la obra, es decir, ya va que Pamela está entrando. Hay todo un equilibrio, ¿no? Entre los juicios de valor, lo que realmente pasa, lo que ellos dicen a la prensa, los mismos galeristas, ¿no? A pesar del cuidado, forma parte del cuidado de los artistas. Pero esos datos, esos esquemas que incluso, dice Raluca, lo de Sachi, la obra de Damian Hirst, que era casi el cuádruple, Raluca, ¿no? Creo que era de 8 a 12 De millones. 8 a 12, sí. Exactamente. Pero claro, todos esos montos, hay esquemas en páginas internacionales que tienen que ver con eso, ¿no? Pero todo, detrás de todo eso también hay una humanidad, hay un productor de contenido, hay alguien que vino de un sitio, de un lugar, y que no es solamente alguien que vino para trabajar por el mercado y en el mercado, es alguien a quien eso le sucedió. Porque si, esa es la gran paradoja, si hay artistas que trabajan para el mercado y por el mercado, son vistos con recelo y no tienen éxito a largo plazo. Yo no creo tampoco que, bueno, imagínense de qué estamos hablando, además, de instituciones, de museos, del MoMA, del Reina Sofía, de galerías de Nueva York destacadísimas como la Glasgow, de galerías de Londres como Victoria Miró, es decir, son sitios muy reconocidos. Son personas que también yo no creo que las cosas se sostengan porque haya solamente una argumentación. Yo creo que también hay un contenido donde quizás, probablemente, esas obras hayan venido a modificar nuestras visiones sobre el arte. Y voy a aprovechar, me parece interesante justamente que retomemos esa pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice en la clase pasada? Sí, la de qué diferencia había entre comprar un coche de lujo, ¿no? Y un arte. Ajá, si usted fuera un multimillonario, vamos a decirlo uno por uno, a ver, o me responden, ¿no? Un multimillonario que tiene la capacidad de comprarse los jets más interesantes del planeta Tierra. ¿Por qué se compraría un Damien Hirst o un 727 de Murakami o Belén Villarreal? Seguro que se compra un... Ay, se me olvidó el nombre de tu artista. Un Basquiat. Un Basquiat. A ver, ¿por qué no compro una cosa? ¿Cuál es la diferencia entre comprar una cosa y comprar la otra? Levanten la mano. No vayan a hablar todos al mismo tiempo. A ver, bueno, los voy a designar yo. ¿Qué dice Miguel? Bueno, yo creo que también un poco lo que dice en el otro capítulo Sarah Thornton, ¿no? El de la subasta, ¿no? Bueno, puede ser independiente de que a ese millonario, o en este caso si fuese yo millonario, nos guste el arte o no, pero al final creo que es como un valor de compra seguro, ¿no? Es algo que se va a revalorizar. De hecho, un jet o un coche caro tal, es muy raro que se revalorice, al revés, se va siempre a
a desvalorizar por el uso o por lo que sea. Claro. Mientras que la obra de arte, por lo menos mientras estamos en lo que llama la burbuja y eso, siempre va a revalorizarse porque es un objeto único. A mí me ha Claro. recordado un poco, perdón, No, adelante, adelante. hay un manga que se llama Ghost in the Shell, ¿no? En el que hay un capítulo, que vamos, en un futuro cercano, ¿no? Y en un capítulo en el que la gente invierte en botellas de vino. Y es porque la botella de vino es de las pocas cosas que en ese mundo que es cibernético, que es muy digital, ya casi como el nuestro, ¿no? No se puede repetir. Es decir, el vino es de una añada y es de una uva y sale con un proceso artesanal. Y entonces, pues, como un valor seguro porque se sabe que no lo van a clonar, no lo va a repetir y que es un objeto único, ¿no? Y yo creo que un poco puede ser el arte algo parecido, ¿no? Que son objetos únicos que no puede, o sea, que, bueno, que siempre se va a revalorizar porque siempre van a ser solo un objeto, ¿no? De coleccionista. Yo creo que ese es un poco el sentido. Muy bien, Miguel. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Bueno, yo. Yo creo que la Pamela. creo que la Belén. No sé quién. Okay. Se te oye Yo creo que malísimo, Pamela. ¿Quién estaba ahí? Escuché a Belén. Bueno, sí, ¿Yo? creo que las motivaciones. Escríbelo en el chat, Pamela, que no se te escucha bien. Ok. Mientras Ok. escuchamos a Belén. Bueno, yo como multimillonaria que no soy, si ya ya lo tengo todo. Bueno, yo como que siempre he estado en este mundo de las artes, siento que el arte es trascendental. Entonces, que más inversión, aparte de lo que dijo con Miguel, que es totalmente cierto, que una obra de arte. La otra vez yo estaba leyendo un artículo de Madonna. Sabes que Madonna estuvo con Basquiat. Entonces ella, de cierta manera, tuvo una relación con Basquiat, con Keith Haring, hasta creo que hasta con Andy Warhol se vieron en algún momento, y ella ahorita tiene una colección muy importante de arte contemporáneo. Y yo creo que fue esa relación que ella tuvo con estos personajes que se dio cuenta que el mundo del arte es algo trascendental, importante para la humanidad, para la historia, etcétera. Porque Madonna tiene su dinero para comprarse su Ferrari, sus quintas y para decorar con todo este arte, pero yo creo que un verdadero coleccionista va un poquito más allá de eso, ¿no? De como una inversión segura. No sé, digo yo, lo digo también a nivel romántico, como te digo, si yo fuera multimillonaria, sería más romántica que empresarial. Está bien. ¿Qué dice Pamela? Pamela ya se acomodó su audio. O lo está escribiendo, yo creo. Raluca, ¿tú qué piensas? Sí, totalmente cierto, estoy de acuerdo con mis compañeros y creo que aparte también los multimillonarios les interesa formar estas colecciones y hay quienes tienen visión, hay quienes no, ¿no? Pero tienen suficiente dinero y algunos tienen suficientemente como para invertir y asesorarse de los mejores, ¿no? Y dejar ese legado que muchos han donado a instituciones públicas y otros no, pero es interesante que existan estas figuras, pero desgraciadamente lo que no existe tanto, ¿no? Es el mecenado que había al principio, ¿no? Y ese apoyo continuo a los artistas, que ahora se ha complicado todo, Claro. es un mundo tan complejo que creo que el que siempre va a ir perdiendo es el artista, ¿no? Claro, claro. Ahora, a partir de lo que dice, es decir, todos tienen razón, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Dos participantes levantaron la mano. Dice aquí esta situación. Vamos a ver qué dice Pamela. Me quedo con lo que Reluca, que dice Pamela. A ver. ¿Me escucha bien ahora? Escribí varias veces y se mejor, me cerró. Ok. Yo creo que las motivaciones de una persona millonaria pueden ser tan diversas como las de una persona que solo aspira a querer comprar arte.
Me gustó mucho lo que dijo Miguel sobre la inversión. Por supuesto es una inversión, además que tú puedes tener eso en algunos casos guardado en un sitio en el que no le dé mucha dignidad a la obra, pero tienes tu dinero seguro ahí guardado. Claro, que voy a interrumpir un momento, porque lo que quería decir, o sea, en todas las intervenciones, Ujú, y es un objeto de inversión, pero también puede ser de riesgo, ¿no? Es decir, claro, nada te garantiza verdaderamente que ese dinero se revalorice. Supón sí, que sí, tú te sí, compras justamente. una obra de un artista que está creciendo y muy destacado, y de repente el artista se murió, o podría el artista haberse involucrado en un tema legal de plagio. O sea, hay un montón de cosas que son difíciles de saber a veces, sobre todo en esta cosa tan prolífica y que puede ser un riesgo. O sea, tú puedes invertirle, existen esos consultores, ¿no? Fíjense que están los consultores que van como midiendo la efervescencia de ese mundo del arte que se está desarrollando y cómo va, qué está demandando y cuáles son los precios que se están manejando y cuántas cosas se están vendiendo y por dónde va pulsando la tendencia, ¿no? Pero por eso existen ese tema argumentativo, ¿no? Es decir, el galerista que dice, tengo que echar el cuento. Ay, Dios. El galerista que dice, tengo que echar el cuento. El coleccionista que también dice, la señora Richie, ¿no? Que no tiene, que está intentando comprar una pieza, pero se la tienen prometida a uno que le dan privilegio porque el tipo tiene su propio museo y ella no. Qué desesperante eso. La pobre Sí, señora, que eso era algo que no se estilaba antes, ¿no? Es decir, habían grandes coleccionistas que pues tenían su obra en su casa, ¿no? Y no tienen por qué hacer una fundación y un museo y legitimar lo que compran y una cantidad de procesos que nosotros vemos en el siglo XXI y que esto nos empieza a abrir las puertas de por qué están así y qué significan. Pero nunca es, a pesar de todas esas argumentaciones, puede haber un sitio en que sea un gran riesgo, digo yo, Pamela, que te interrumpí. claro, sí. Eso comentamos algo similar la clase pasada cuando hablamos sobre cómo podría afectar si una obra subiera mucho de precio, eso podría afectar muchísimo el mercado, el artista también. O Y sí, simplemente en la exacto, subasta sí. siguiente nadie puja por él y el Nadie lo tipo quiere, pasa negro. exacto. ¿Mm? Y perdió una plata invirtiendo en un artista que luego a nadie le interesa. También me gustó Sí. mucho lo que dijo Belén, yo creo que yo también sería romántica y si fuera así súper millonaria, compraría arte por el gusto de hacerlo y de darme el gusto de poder creer en algo, en alguien y, y ¿sabes? Tener esa influencia de poder, no sé, ayudar a impulsar carreras artistas. Yo sí sería así súper hippie, en verdad. Bueno, eso Así que, dicen ustedes, habrá ¿crees que que verla. Eso dicen sí, ustedes, bueno, habrá que exacto, verla si pero van no a soy estar en una multimillonaria, isla. no tengo ese contexto. A lo mejor ahí Habrá sí que sería verla, más pensado. habrá que ver las multimillonarias en una isla en Zambar por ahí con unas tremendas mansiones independientes de Ojalá, todas ojalá. las. Mira, Miguel tiene la mano levantada. A ver, Miguel. Sí, bueno, ante todo, si hay algún millonario en la sala, eso nos puede invitar a algo. Vamos, yo también creo, ya que estáis hablando un poco de ese tema, leyendo los dos capítulos de Thornton, pensé un poco que era una especie como de casino, ¿no? Es decir, la adrenalina y el orgullo de ganar algo, ¿no? Era como un poco como algo deportivo o algo también lúdico en el sentido de un casino, algo parecido, ¿no? Es decir, el hecho de poder ganar algo, ¿no? Aunque sea el prestigio de tener un cuadro que valga mucho o algo así, o incluso el hecho de invertir en un cuadro y luego rentabilizar esa compra porque luego lo vendas más caro, es como una especie de saltarse el sistema, ¿no? En el sentido de que con poco esfuerzo, bueno, aunque tenga mucho dinero y tal, he ganado más todavía, ¿no? Y mucho más de Y lo que hay puede ganar una, nadie en la vida.
Sí, te voy a interrumpir. Sí, Te voy a sí. interrumpir un segundo porque hay una relación interesante que tomar en cuenta, Miguel. Mm, Es decir, nosotros vivimos en el siglo XX un cambio importante en el tema de la concepción de la historia, mm, la concepción y el desarrollo de lo histórico. Ese cambio se volvió importante porque nosotros pasamos, el arte además es un reflejo de eso, ¿no? Nosotros pasamos de un mundo, ¿verdad? Que el siglo XX, como el XXI, no empezó de muy buen pie, ¿no? Recordemos sendas guerras mundiales, guerras civiles, barbarie, desasosiego y una desesperación global por encaminar a la sociedad hacia un sistema armónico, ¿no? De desarrollo, de civilidad, de urbanismo, de integración de un individuo y de un paisaje donde pudieran todas esas masas pues convivir y crecer, ¿no? En el arte, ¿verdad? Tenemos el tema de la vanguardia, es decir, la vanguardia se escribe a nivel histórico de forma cronológica. ¿Cómo es esa escritura? Es cronológica y lineal. El artista de vanguardia, ¿verdad? El impresionista, salieron los impresionistas y entonces dijeron que los efectos de la luz y modificaron las formas y las visiones del arte hacia un nuevo tipo de ejercicio. Pero entonces después llegó, de repente me estoy equivocando en el orden, ¿no? Pero voy por ahí. Después llegó el realismo y entonces dijo, no, que qué luz ni qué nada. Tenemos que hablar de las realidades sociales, es decir, borras lo anterior para seguir y después llega el expresionismo y después el dadaísmo y después el surrealismo y después la abstracción geométrica y después el informalismo. Entonces, todas esas, además, todos esos movimientos son movimientos maravillosos que responden también a las realidades que rodearon a esos gestores del arte o a esos impulsores o a esos creadores, que se reflejó en sus procesos artísticos y que era una respuesta de sus lecturas del mundo. Es decir, ahí nosotros teníamos un arte, ¿verdad?, que modificaba nuestra visión del arte a partir de las modificaciones que nosotros mismos hacíamos de nuestra historia o de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando finalizan las guerras mundiales? Queda la guerra de Vietnam, es decir, pasan otras cosas que nosotros pasamos cuando empieza el tema del capitalismo, ¿verdad? Nace nuevos personajes como los hombres empresarios, ¿verdad? Que ya no tenían, es decir, eso es como una segunda revolución industrial. Estos señores empresarios no tenían abolengo, no venían de familias reconocidas, pero podían hacerse un lugar en el mundo a través de la inversión económica. ¿Qué hace eso cuando esos capitales empiezan a distribuirse de esa forma y a crear nuevas fórmulas de relación? Pues que entonces la historia ya no empieza a escribirse de ese modo cronológico. Hay una ruptura con ese nacimiento del modelo empresarial, ¿no? De lo que en Venezuela, no sé, en otras partes se llamaba el yuppie de los 80. Eso es de la década de los 80. Y empieza el comercio a independizarse y a democratizarse. Entonces la historia en ese sentido va volviéndose un poco más cíclica, porque si cualquiera puede levantarse para fundamentarla, pues ya no tiene ese aire cronológico o de gesto de la vanguardia, es un poco más reciclable, ¿verdad? Y es lo que se llama poshistoria, si no me equivoco. Y después se va a llamar transhistoria. Pero esos son otros temas filosóficos más profundos. Pero también, ¿qué pasa? ¿Por qué te hablo de todo esto? Pues porque allí también surge, y lo vemos mucho en este texto, pues que tú tienes la forma también de institucionalizar y fundamentar tu propio proceso, ¿no? O tus propias adquisiciones. No solamente invertir en esa obra, sino además darle el argumento dentro de ese sitio circular en el que se ha vuelto la historia y que puede empezar y terminar por cualquier parte. En el campo del arte, por ejemplo, en los años 80,
Si nosotros hacemos una revisión general, muy general, entonces ya no había ese tema de que voy a crear un movimiento de vanguardia para romper lo anterior, sino que no, yo podía, empiezan revisiones, incluso movimientos del pasado, hay un resurgimiento de miradas hacia el tema mitológico o de tomar prestado de otras vanguardias, pues situaciones para crear. Y en el siglo XXI específicamente, pues la crisis que están diciendo allí, que ya la están anunciando en este texto de Sarah Thornton, de la velocidad, ¿no? Y entonces de una cantidad de artistas que comienzan a crecer, ¿verdad? El mismo Baldessari que le gusta tanto a Raluca, pues habla de eso, ¿no? Es decir, de esa cantidad de arte emergente que se está comprando, que está poniendo, institucionalizando, argumentando, apoyando, y en la necesidad de legitimar los propios discursos de la galería, de los coleccionistas y del artista nuevo, pero que a este señor, a Baldessari le dice, bueno, que podría ser algo que a través del tiempo pues se convierta en una cantidad de fragmentos y de papeles que no sirven para nada, ¿no? Hace una crítica muy contundente ahí a lo que es el arte emergente, ¿no? Como hiperproducción contemporánea y como levantamiento pues de perfiles, ¿no? Que se hacen, que se trabajan, pero que pudieran, en medio del azar y de las circunstancias de los tiempos que nos rodean, pues volverse intrascendentes. Miguel, yo te interrumpí para decir todo esto. Sí, sí, no pasa nada. No, a partir de lo que estás diciendo, porque me parece interesante como tener esa mirada también, ¿no? Porque todo el mercado también va a la limón de lo que son los cambios sociales, ¿no? Los cambios políticos, los cambios económicos. Sí, sí. Y que vamos, y de las modas también, ¿no? Fíjense todo lo que, como ese ejercicio, después que vamos a revisar hacia el final del curso, pues del tema de los NFT y el tema virtual, y, ¿no? Entonces, ¿dónde se montan las cosas? Isaac quería decir algo. Sí, pero pues ya como que me fue un poco el hilo. Sobre todo con eso Te último. perdiste con todo lo que yo... Mentira. No, pero interesante todo lo que planteaba. No, la verdad no sabría qué decir en este momento. Perdónenme. Bueno, pero estábamos, bueno, vamos a regresar a nuestro punto, ¿verdad? Fíjense, hay una imagen, todos han dicho muchas cosas. Hay una imagen bien interesante que un poco remite a esa pregunta que yo les hice, que tiene Sarah Thornton cuando Sarah va a buscar el almuerzo en la feria. Y entonces ella dice que de repente se voltea y ve toda aquella cantidad de gente desesperada por comprar, por apuntarse, por decir, por reemplazar, por invertir o por buscar una obra de arte dentro de aquel universo de diálogos e intercambio, y están las vitrinas de Bulgari que ni las miraron, los diamantes, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Miguel lo dijo, pero yo quisiera que los demás me dijeran algún punto al respecto. Miguel lo dijo, aunque ahí hay que tener cuidado con lo del riesgo, ¿no? Es decir, porque no siempre es, no siempre es tan garante la inversión. Puede haber gente fría que hay gente que lo puede hacer así, es decir, que lo puede comprar para alimentarlo, para alimentar la obra, alimentar al artista y después venderlo, pero nunca es tan garante que eso sea exitoso así tú inviertas.
Pues no sé, sí, es como raro, ¿no? Sobre todo por el tema de los diamantes, son piedras preciosas que pues, de alguna manera u otra siempre van a valer, ¿no? Se me fue el audio. Ajá, Hola. ahora sí te escucho, ahora sí. Que pues no sé, me parece también un tanto extraño porque pues los diamantes tienen un valor, pues las joyas preciosas tienen un valor que pues se mantiene dentro de lo posible con el tiempo, ¿no? Eh, no, no, es como un hilo delgado, pues el tema de la revalorización pues, por muchos ámbitos, tal vez por el que no conoce o lo que comúnmente uno escucha en la calle, la gente dice, no, es que si se muere eso se revaloriza, pero no es como pues usted acaba de decir, no, no es necesariamente así y pueden ocurrir Claro. O sea, porque muchas, alguien sí se puede revalorizar, pero tendría que haber toda una fundación detrás que lo sostenga, porque si una persona se muere y nadie ni pendiente, pues ya nadie, no existe. claro, yo desde mi perspectiva, yo creo que también es por ser un evento único, ¿no? Bulgari siempre va a estar allí, es una tienda que siempre va a permanecer allí, esto es como algo que se da cada tanto, entonces, pues en el momento, creo que, desde mi perspectiva, creo que Ese, eso también ese, sí, ese es el punto, y lo dijo también Miguel, que es único. O sea, la diferencia entre una pieza de Basquiat, ¿verdad? O de quien ustedes quieran, y el diamante, o el Ferrari, o el reloj, o el jet, es que esa pieza es única, ¿no? Ahí está el momento. Es interesante, uno no piensa en eso, pero no es solamente, yo no creo que la gente sea, los coleccionistas, yo he trabajado con coleccionistas y hay desesperaciones por adquirir cosas, pero bueno, yo he trabajado con coleccionistas muy filantrópicos, pero hay una pasión hermosa del diálogo de lo que ese tiempo resguardado en la obra significa, ¿no? Lo de lo que eso que yo les decía la vez pasada, el presente activo, eso es único. Es decir, hay un tiempo particular que está embebido en cada una de las tramas de esa pieza que logró su objetivo, que está embebido en las relaciones que pasaron entre la mente del artista, el afuera, los materiales, en ese presente activo. La obra preserva esa vida cuando es buena. Es decir, cuando los modos de, de, de relación de todas las estrategias fueron eficientes, el qué quiero hacer, con el para qué lo voy a hacer, con el cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer, funcionó a la perfección, pues entonces la obra suele tener un presente activo más largo y llegar a ser una obra maestra, como hablamos la vez pasada de la Gioconda, que todavía anda la gente tirándole tortas en la cara, porque les activa la conexión. Entonces es esa unicidad, ¿verdad? Ese carácter único, el aura de esa pieza, lo que va a hacer que tenga esa fortaleza, ese atractivo, creo yo, que la vuelve adictivo, que lo vuelve enviciante, que lo vuelve una necesidad, que lo vuelve bueno, una forma de estar, porque la obra también es una forma de estar en el mundo, como asimismo una colección, es una forma con una visión del mundo, como a un tiempo una galería, su perfil de investigación también aporta y apoya una forma de visión del mundo, ¿no? Sobre las reflexiones que tenemos en base al intercambio con el afuera, con lo humano, con las problemáticas y con el espectador, como el punto último, pues de esas relaciones o de esa creación. Entonces, ahí coincidimos, ¿no? Ah, sí, totalmente, profe. Creo que pues, ese es como el punto de lo que estaba preguntando, es es como yo le digo, o sea, hay momentos, o me pongo también como me pongo como intento de ponerme en el momento y veo como aquellas personas que saben que pueden adquirir en ese momento preciso, tienen la oportunidad de adquirir esa obra que venían buscando, que venían añorando,
o de repente conseguir algo con lo que no se esperaban. Entonces eso es lo que le otorga esa mayor grandilocuencia a todo lo que es el Art Basel y pues con todo el asunto de lo que allí se vive, cada una de esas piezas coge como mayor significancia en ese preciso instante, en ese preciso instante. Miguel, si ves que tú lo dijiste al principio, porque es único. Claro, lo que pasa es que me hacía dudar pues, todo aquel arte que se puede reproducir. Si Claro, eso pero el arte, entra dentro, ¿no? tú dices, por ejemplo, la fotografía o... Ujú. Sí, bueno, o el grabado, la fotografía, o incluso el cómic, ¿no? O la ilustración. Claro, pero tienen valor, fíjate que tienen valor, en el caso de la fotografía, por ejemplo, se sacan número de ediciones, igual que la gráfica, ¿no? La serigrafía, la gráfica, y claro, ya son, ahí tú, eso también, ¿cómo se dice? Eso aumenta o reduce el valor de una pieza. Por ejemplo, si yo tengo una serie fotográfica y yo esa serie, digo, bueno, cada copia de la serie se va a vender por ediciones de 7 copias. Es distinto si yo digo que son solamente 2 ediciones, es decir, que la voy a vender impresa y reproducida un par de veces. Ay, Elvira accedió, pero acaba de llegar. Que la voy a vender reproducida un par de veces, ¿no? Es diferente, el costo es mucho mayor que si yo digo, bueno, la voy a vender 20 veces, por ejemplo. Claro que pasan cosas igual, Miguel, ¿eh? Pero sí, en ese sentido, aunque es reproducido, tiene un carácter único, porque tú debe haber en la transacción, pues un número de ediciones que garantiza que eso no lo va a tener todo el mundo. Y interesantísimo lo que hablas, Miguel, porque nos da la puerta para hablar del criptoarte y del blockchain. ¿Cuál es la gran novedad del blockchain? A ver. ¿Por qué se puso tan de moda? ¿Por qué de repente todo el mundo dijo, wow? Además de... profe? ¿Ah? ¿Me escucharon? ¿Con qué exactamente? Con el criptoarte y el blockchain. La verdad no estoy muy versado en eso. Eso para mí es totalmente nuevo. Ninguno. Bueno, después hay No varias sé cosas. si es lo mismo que el NFT. El NFT sí. Vale, claro, bueno, supongo que por eso, porque al final también la forma en la que lo venden hace que sea único, aunque Exactamente. no se puede reproducir tal, aunque No. bueno. Seguramente habrá alguien que lo haga, pues. Se van a ver casos de casos, pero es justamente eso. Es decir, el NFT, el criptoarte, todo trabaja bajo el sistema de blockchain. Ahí miren, les voy a poner un momentico a compartirles la pantalla. Ay, no lo tengo, ya, denme un segundo. En el Padlet tienen varios textos que tienen que ver con eso. Que no los comento yo todo el tiempo, pero que está de Sarah Thornton, El futuro después del coronavirus, es súper interesante. Está en la venta de Beeple que hizo Christie's, que fue la primera obra digital, puramente digital, que se vendió en subasta, en pandemia. Está una relatoría sobre el mercado del arte de los NFT y los costos reales más allá de los gatos y los unicornios, porque también pasa eso. Es decir, ahorita hablamos de eso un momentico. Está esto de qué es el nuevo mercado del arte, los no fungible tokens, y está este artículo del artista digital Ana Carreras y el pelotazo y el dineral que se metió con los NFT. Todas esas cosas las pueden ir leyendo por interés y podemos ir comentando en cada una de las clases porque es interesante conversar sobre ello. Pero esencialmente, es decir, más allá de los gatos y de los unicornios que también se vendieron, es construir obras a través de sistemas de programación, que es un arte, el net art o el arte digital, es algo que que estaba sucediendo en el mundo de la década de los 70, ¿no? Recuerden a Nam June Paik
y hay cantidad de artistas que hicieron trabajo en ese sentido en distintas partes del mundo. En Venezuela tenemos casos como Yusef Merhi, que es un gran artista de net art desde hace muchísimos años. Pero eso ya existía, por decirlo de algún modo, pero nosotros no lo teníamos a la vista, porque lo veíamos era cuando uno iba a visitar un museo que hacía una exposición particular sobre ese tema, ¿no? O en los museos de arte contemporáneo, donde ya se estaban trabajando nuevos medios, pues entonces uno lo veía ahí. Claro, ¿qué hace la pandemia? La pandemia lo que hace, al ponernos a relacionar, a establecer nuestras relaciones de contacto, de desarrollo y de crecimiento, por un tema de un virus que está azotando la vida de las personas fuera de la casa, al confinamiento, ¿verdad? Nos pone a relacionarnos a través, casi en un 70%, a través de la pantalla, de las redes sociales, de distintas formas de difusión que tienen que ver con plataformas digitales. Eso hace que nosotros empecemos a mirar o a observar con mayor detenimiento pues ese campo de consolidación del arte, que ya tenía tiempo sucediéndose, pero que no había terminado de suceder. Ya estaba el tema de las criptomonedas, es decir, ¿qué pasa con cómo es el proceso? Esa programación, que no es nueva, ¿verdad? Se monta en un escenario de una plataforma de NFT, y al usted comprarla, esa pieza que le llama la atención, eso hace lo que se llama blockchain, que es el mismo sistema de inversión de la criptomoneda. Es decir, el blockchain cierra todas las estructuras de ese proceso y no permite que eso se repita, y en la que usted compró, que la va a ver en su pantalla del teléfono o en su pantalla de su computador o donde usted quiera, pues es única. O sea, es decir, regresó la proliferación de la cultura mediática a través de la NFT, pues regresó el tema de la aura benjaminiana, pues ese carácter único de la obra de arte que nosotros vimos alejarse. Ahora, a nivel de sistema de mercado, también lo democratizó. Es decir, a los artistas que se montaron plataformas NFT, los programadores, como es el caso de esta chica española, que se montaron plataformas NFT, pues bueno, lo hicieron ellos mismos. Es decir, no necesitaron pasar por ganarse el premio Turner, o estudiar en Londres, o ir a la galería de Glaston, o que los representara Saatchi, o que los pusieran en la subasta de Christie para meterse muchos millones de dólares por ese proceso pues particular. Esa democratización que creó también, es decir, ya es el gusto de unas mayorías que te siguen, o de unas personas las que hacen que eso se promueva, que es algo que también hacen las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no están estrictamente controladas, creemos nosotros, por otros poderes o por otras legislaciones más que la que uno mismo imprime allí, o las mismas instituciones imprimen allí, para bien o para mal. Pero en el caso de los NFT, pues también pueden haber sucesos o momentos, esa democratización también puede encontrar pues rangos que no sean tan estimables, es decir, como no sé exactamente si son obras. Y honestamente, yo también pienso que creo que fue un poquito una moda que va a estar pasando, que seguirá sucediendo. Es decir, el tema de nosotros ahorita es que nosotros estamos en un momento de engranaje. El arte siempre ha tenido que ver con las tecnologías y con los cambios de paradigma de los mundos tecnológicos. Imagínense todo lo que pasó en el mundo del arte y de la creación artística a partir del nacimiento de la imprenta, ¿no? O de la revolución industrial, que lo vimos con Baudelaire, o de otros procesos, o del nacimiento de la computadora, o de cantidades de avances tecnológicos que influyeron. Bueno, el impresionismo, ¿de dónde viene? Pues al encontrarse frente a un avance como una cámara fotográfica que era capaz de retratar la realidad, para que nosotros vamos a estar pintando la realidad. Vamos a pintar el tránsito de la luz y la velocidad, el futurismo que tuvo que ver con la máquina. Es decir, eso es algo clásico en la historia del arte.
Y bueno, nosotros estamos, el tema es que nosotros estamos justamente en un momento de engranaje, es decir, donde un siglo XXI bastante complicado, complejo, doloroso, que comenzó con situaciones como la caída de las Torres Gemelas, que siguió con abusos de la barbarie, acrecentamiento de los totalitarismos, de los fundamentalismos, y ahora también una pandemia, más el tema bélico, en una especie de tercera guerra mundial que tenemos casi encima, pues entonces ha tenido cambios cruciales en sus modos de elaboración, de relación, de crecimiento, de fortalecimiento, para bien y para mal, en el cual nosotros tenemos que tomar las bondades y tratar de crecer y ser mejores personas para con ello, pienso yo, ese es mi punto de vista. Pero ese sistema de engranaje es un mundo que se está transformando, son entornos y entidades que se están asentando y que después van a decir qué es lo que va a permanecer, ¿no? Nosotros no lo podemos ver ahorita porque lo tenemos encima. Yo pienso que cuando pase toda esa revolución NFTística, más el tema virtual, habrán cosas que se quedarán y otras que no. Bueno, como fue también en el campo de la música con la revolución digital, el salto de lo analógico a lo digital fue súper importante, ¿no? Pero el DVD o el CD, que en aquel momento fue la locura, lo que tienen como mi edad, que pasamos del cassette, de la cinta del cassette, pasamos al DVD o al CD, pues no existe, ¿no? Ajá. Entonces hay cosas que se van a sentar y que van a avanzar. Bueno, quedan pocos minutos. ¿Quieren opinar algo, hablarme algo de eso que acabamos de conversar? Pueden decir lo que quieran. Bueno, en cuanto a eso del cassette hacia el CD y hacia lo digital, sabes que yo tengo una tienda de discos, en una tienda privada, y lo que más vendemos es cassette y discos de vinilos. Claro, a veces esas cosas vuelven, ¿ves, Belén? Es como, por eso te digo, que uno cuando tiene el momento encima, uno no sabe exactamente, ¿no? Como hay que esperar que pase el tiempo para ver qué es realmente lo que se va a sentar. La muerte de la literatura y del arte, ¿cuántas veces no la han anunciado? ¿Mm? O la muerte. Sí, todo da vuelta, todo da vuelta, todo vuelve. Claro, y ahí nosotros vamos a encontrar en el siglo XXI dos tendencias muy pronunciadas. Una, en la mayoría de los sí, Raluca, ya nos tomamos, se pueden quedar un poquito más para hablar de los trabajos, ¿verdad? Sí, porfa. Sí, voy a cerrar con esta ideita y ya les digo. Vamos a encontrar dos líneas fundamentales. Una es los fanáticos o promotores del tema virtual y de la poshumanidad y la transhumanidad y la modernidad líquida. Y entonces de un mundo que el metaverso, es decir, donde nos vamos a ver en un sitio, eso existe, ¿no? Yo no estoy hablando despectivamente y hay cosas que a mí me gustan muchísimo, me parecen muy atractivas y que creo serias sobre esa situación y creo que este mundo también abrió a esos lugares, ¿no? Pero va a haber uno que va a tener una tendencia muy fuerte hacia ese sitio, es decir, donde va a ser que van a propiciar prescindir cada vez más de ese tema humano, tecnológico, ¿no? Y va a haber otros que son totalmente radicales también hacia el otro lado, es decir, ya hay pensamientos neurocientíficos y filosóficos que dicen que hay una suerte de revancha de la naturaleza por todo el desastre que nosotros hicimos, la humanidad hizo en el siglo XX al mundo, ¿no? Y que una vez pasen toda esa revancha, es decir, pase la pandemia completamente, es decir, todo eso se asiente, pues va a ser, si usted está en una cena con unas personas, va a ser de una grosería infinita sacar un teléfono para ver un mensaje, porque usted está violentando el contacto visual y la cercanía, ¿no?
Y eso va a ser tan terrible como, no sé, fumarse un cigarrillo delante de una madre que está amamantando, algo así, ¿no? Entonces, claro, lo digo así porque son dos de esas ambas tendencias. Yo creo que van a haber cosas luego que pasemos en la etapa de engranaje. No sé si yo la veré o la veremos. Después que pasemos la etapa de engranaje, pues esas cosas se van a sentar. Van a haber cosas que van a permanecer y otras que no. Eso está por verse. Bueno, vamos a conversar antes de que ya se fueron, de que se vayan, vamos a conversar un momentico sobre los trabajos, ¿verdad? Fíjense, voy a poner aquí la hojita de compartir pantalla. Vamos a ver aquí. Tenemos nuestra... Para la clase que viene se tienen que leer el capítulo del premio y se van a leer este texto de Luis Kamitzer. ¿Sí? Ok. Ah, no estaban viendo. Ahora dice que sí lo pueden ver. Entonces van a ver, se van a leer este texto, el capítulo El Premio de Sarah Thornton y se van a leer este texto de Esfera Pública. No me dio tiempo de hablar de la locura que me pasó con el bueno, lo hablo en la clase pasada, que viene para empezar. Déjenme ver si esto abre un momentico. ¿Pudieron leer mi texto? El del Nacional. Sí, yo lo leí. Me encantó la anécdota de la copia. De González Torre, ¿ah? Mira, esto De que te fue... llevaste. Claro, eso me dejó pensando en muchas cosas que le hemos hablado hoy, ¿no? De la obra de arte como mercancía y de la obra de arte como arte. Bueno, esto no abre, yo lo voy a dejar de compartir porque está como pesado. Vamos a conversar un momentico. Déjame ver si puedo poner el video un ratito. Sí. Sí, eso, mire, eso es una cosa loquísima, porque eso fue como si yo estuviera haciendo un performance. O sea, yo sentí que el mundo entero me estaba volteando a mirar a decirme que yo estaba loca de lo que estaba haciendo. Una cosa muy, muy interesante, pero bueno, eso que cuestiona el tema o sea, ¿para qué un artista hace una obra y qué estamos haciendo con ello, no? O sea, ¿qué está sucediendo con ello posteriormente? Y cómo el tema del mercado también puede variar y extrañar algunos caminos, ¿no? Miren, de las exposiciones, lo que pasa es que estaba atrás, ahora sí abrió. Bien, de las exposiciones nosotros estamos, hoy es miércoles 22, ¿verdad? De junio. El miércoles 29 de junio toca el capítulo de el premio y el miércoles 6 de julio tocaría el capítulo en nuestra sexta clase de la Bienal de Venecia. ¿Se perdió? Déjame quitar el audio, el video, perdón. Ahora sí me escuchan. Vamos a compartir pantalla. ¿Me oyen ahora? Sí, sí se oye. ¿Y están viendo la pantalla? Sí. También. Ok. Entonces. Pamela necesita entrar. Ya, gracias, Israel. Isaac. Entonces, fíjense. Nosotros estamos por aquí, en nuestra cuarta clase, ¿verdad? La Feria de Basilea, capítulo de Thornton y los 3 comentarios sobre el mercado del arte, que es el artículo mío que está en el Nacional. Hoy es 15, hoy es 22. El miércoles 29 nos toca esta clase del premio Thornen y tienen que leer el texto de Kamitzer. El miércoles 6 de julio es la clase de la Bienal, ¿verdad? De Venecia, y ese es el cierre de la reflexión en torno a Sarah Thornton. Ahí vamos a hablar de una cantidad de cosas y de consideraciones, además de ese texto de la Bienal, y ya abrimos el paso para las exposiciones. Las exposiciones empiezan de este modo. 13 de julio. Que yo tengo
El 13 de julio deben exponer los que tienen los artistas Takashi Murakami y Yayoi Kusama, que son, estoy buscando dónde anoté eso. Ajá. Takashi Murakami. Aquí está. Takashi Murakami le toca a... Bueno, ¿y dónde está? Ajá. A Isaac y Andrés. Sí, sí. Ok. Ese día exponen Isaac y Andrés y a los que le toca Yayoi Kusama, que son José Antonio y María Teresa Jiménez. ¿Eso qué día es, profe? Eso es el 13 de julio. No, sí, 13 de julio. Voy a ponerlo aquí. Miércoles 13 de julio. Ok, gracias. La segunda, esa es la primera sesión de exposiciones. La segunda sesión sería el miércoles 20 de julio. Ese miércoles le toca exponer a Raluca y Miguel, Félix González Torres, y Alvira y Pamela Damian Hearst. Ok, el miércoles 20 de julio, ¿no? Miércoles 20 de julio. Ok. Y el miércoles 27 de julio le tocan exponer a Milagros y Santiago. Milagros y Santiago no han venido nunca a esta clase. ¿O sí? Sí, creo que vinieron, creo que Milagros vino a las 2 primeras. Bueno, le toca Milagros Parodi y Santiago Domínguez. Jeff Koons. Y a Estíbalis y Belén Villarruel Bansi. Profe, ¿puede repetir la fecha, porfa? Miércoles 27 de julio toca Bansi y Jeff Koons. Ok, Primero Jeff ok. Koons y cerramos con Bansi. Y Ok. nuestra clase final es ya les voy a decir, miércoles 3 de agosto. ¿Verdad? Que es la 10ª clase. Y ahí, bueno, vamos a hacer un cierre, comentarios, conclusiones, etc. En esas exposiciones, que quede, voy a salir de aquí. Ya, clase de cierre. Voy a dejar de compartir. En esas exposiciones, ¿qué me interesa? Bueno, lo voy hablando en las clases a medida que las voy dando, ¿no? Es decir, hablar del origen de ese artista, cómo empezó su trabajo, qué es lo que se valoró de su trabajo creativo, las primeras exposiciones, un poco su historia personal y su historia de formación, cómo empezó a entrar en el mercado del arte, estadísticas, si consiguen, que a veces se encuentran y muy buenas, qué pasó con esa obra, es decir, todas esas relaciones entre el mundo del arte, la obra, el coleccionismo, lo humano que hay dentro de ese creador. ¿No? Lo que yo quiero es que nosotros nos profundicemos en, si hay un Takashi Murakami que a Pamela le parece un horror y cuesta tantos millones de dólares, ¿de qué trata esa obra? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la gente compra? ¿Mm? Eso es importante. ¿Tienen alguna pregunta? Pues estoy haciendo las anotaciones un poco de como el concepto de qué le gustaría que habláramos en profundidad.
de los artistas. Yo por mi parte, pues tengo que ponerme en contacto con, pues ya hice contacto con este chico, con, Andrés. ajá, con Andrés, pero pues allí ya hemos estado todavía, no hemos como establecido una conexión eh, constante como para poder ponernos a organizar, pero espero que esta semana podamos organizar bien ese asunto porque somos de los primeros exponentes. Ujú. Bueno, ustedes pueden organizar eso como quieran. Los puntos claves es lo que te acabo de decir más o menos. Ahora, si lo quieren hacer con una presentación de PowerPoint, hablando de algunas cosas históricas o de otro sistema operativo que lo quieran hacer también. Si quieren hacer en esta clase se han visto exposiciones súper creativas, hasta de representaciones teatrales, videos documentales, o sea, han hecho de todo. O sea, yo ahí no tengo ningún tipo de estructura específica, más que podamos entender quién es ese artista, cuál es su obra, cómo se vende en el mercado, cuál es el posicionamiento y además también muy interesante, cuál es el estatus hoy en día, porque también tenemos un nuevo campo de relación del arte con el mercado a través de el tema online, las redes sociales, que tal vez en 2012 o 2008, cuando Sarah Thornton hizo ese libro, pues no existía, pero no era tan protagónico como ahora. Entonces la idea es que ustedes mismos pues vayan un poco develando, ¿no? Esa obra, esa creación, los pasos que ha dado, y nos den a conocer un poco de qué se trata esa obra y por dónde va, ¿no? Y qué es lo que está vendiendo, de qué está hablando y cómo se ha posicionado en el mercado. O sea, esas dos relaciones de lo humano y del mercado, de lo humano que está detrás del artista, de la esencia, del tiempo vital de esta obra y de cuál es su desempeño en el tiempo. Pero eso lo pueden hacer libremente de una clase, lo pueden pasar imágenes, preparar una presentación, un audiovisual, lo que quieran hacer. O sea, ahí sí les dejo para que lúdicamente pues hagan lo que más les haya gustado, lo que más les apetezca, pues. Y además, ya que la mayoría son artistas y están relacionados con las artes visuales o con el teatro o con la creación, pues bueno, que también se tomen ese tiempo para profundizar en esa obra y en el imaginario sensible que está detrás de cada uno de esos grandes creadores, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar? Debería ser 20 minutos cada uno. 20, si no, nuestra clase es de 1 hora, no, media hora cada uno. Media hora, 35 minutos cada uno. Porque yo ahí, fíjense, lo importante es que dejemos un tiempo para algunos comentarios, porque acuérdense que al final, en la clase del 3 de agosto, me tienen que entregar una cuartilla sobre el artista que trabajaron. Esa es individual, esa no la van a hacer en grupo. Es decir, Belén y Estíbali, les tocó Bansi, ellas hicieron su exposición. Entonces, el texto que Belén me va a entregar es independientemente del que haga Estíbali. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Ok. Y es una cosa, una reflexión personal, una cuartilla y media como máximo. Entonces, para ese trabajo yo sí les voy a apuntar algunas cositas, porque después de la exposición yo les digo, mira, faltó profundizar en esto, de repente esto fue así muy tal. Entonces, claro, ahí anotamos cosas que son bonitas para que cuando cada quien vaya a hacer su reflexión sobre el mercado del arte, a través del artista que le tocó trabajar o de la obra de ese artista, pues tengan como algunos rangos que hayamos comentado. Entonces sería media hora cada exposición, ¿verdad? Da entre 30 y 35 minutos cada exposición y después nos tomamos un tiempito para comentar. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Tienen otra pregunta?
No. Bueno, No, Estamos listos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones de hoy. Hicimos una clase bastante amena gracias a ello. Gracias, Lorena, me encantó la clase, como siempre. Qué bueno, me alegra mucho. Nos vemos el miércoles que viene. Sí, sí, sabe que fue un espectáculo tan bello. Gracias, querido. Por ahí Miguel también dijo que le gustó mucho la clase. Entonces, el miércoles que viene nos vemos. Recuérdense leerse lo del premio de Sarah Thornton y el texto de Luis Kametzer, que es muy revelador. ¿Ok? Ok. Cariños para todos. Que pasen una linda Igual. semana. Feliz tarde. Igual. chao, abrazo.